Hola, ¿cómo están? Otra vez acá el profe Vicente. Vamos a completar lo prometido con un segundo video dedicado al gran Jorge Luis Borges, que merece eso y mucho más, por cierto. Y nos vamos a ocupar hoy de un ensayo capital en lo que es la obra de Borges, el pensamiento de él, que es el escritor argentino y la tradición. Vamos a tratar de pensar también cómo dialoga Borges con la tradición literaria argentina, española y occidental en general, y cuál es la solución que él ofrece para lo que él llama el problema del escritor argentino y la tradición. Así que los invito a acompañarme en este video y hablar un poco sobre la relación que tiene Borges con la tradición literaria argentina. Para empezar, Borges ha dialogado con la tradición literaria argentina muchas veces. Como vimos en el video anterior, una de las cuestiones con las cuales él dialoga con el canon nacional es precisamente proponiéndose a sí mismo como continuador de esa tradición nacional, fundamentalmente a partir de las reescrituras que él hace de la literatura gauchesca y particularmente de El Martín Fierro de José Hernández. Para eso, Borges va a escribir primero un cuento llamado Biografía de Tadeo Isidoro Cruz, que publica en 1944 y que después se edita en el libro El Aleph, donde él imagina lo que sería la biografía de Cruz, el amigo de Fierro. Y Borges postula ahí una hipótesis que va a repetir muchas veces a lo largo de su carrera literaria, que es la idea de que el destino de un hombre se puede cifrar en una sola acción, en un solo gesto, en una sola noche, que en este caso sería el momento en el que Cruz elige traicionar a la partida policial a la que él pertenece y pasarse en el lado del bando de Martín Fierro. Eso para Borges sería el momento en el que Cruz descubre su verdadera identidad y se siente identificado además con el otro, con Martín Fierro. Esto, por supuesto, ha llevado luego a reescrituras muy interesantes, como por ejemplo El amor de Martín Cohan, que ya plantea algo más que una amistad entre Martín Fierro y Cruz. Además, vale la pena mencionar que Borges le inventa un nombre y un segundo nombre, como Tadeo Isidoro. Luego tenemos La muerte y la brújula, que es un cuento policial bastante extraño, un cuento policial bastante pesadillesco, podríamos decir, con elementos un poco oníricos, deformados, digamos, que no intenta ser realista, sino que más bien es un realismo deformado por una especie de pesadilla. Y precisamente es ese cuento que intenta no ser del todo referencial, el que cita Borges en su ensayo El escritor argentino de la tradición, para tratar de marcar la distancia que hay entre esa primera etapa de Borges, esa etapa de juventud que va aproximadamente desde 1919 hasta 1930, y una segunda etapa que se abre a partir de la publicación después de la publicación de la biografía Evaristo Carriego, fundamentalmente después de la publicación de Historia Universal de la Infamia, donde tenemos ya un Borges mucho más maduro, haciendo otro tipo de cosas con respecto a la tradición literaria argentina y occidental en general. Por supuesto, este recorrido no estaría completo si no mencionáramos el libro que junto con Margarita Guerrero Borges le dedica al Martín Fierro, un libro de 1953 que va muy de la mano con las cosas que afirma en la conferencia del escritor argentino de la tradición. Y por último, por supuesto, el extraordinario cuento El fin, donde Borges imagina un final definitivo para el personaje de Martín Fierro, que se va a trabar en un duelo a cuchillo con el moreno que aparece en la última parte del Martín Fierro, en la vuelta de Martín Fierro, y que a la sazón era además el hermano del moreno que había matado Fierro en la primera parte. Entonces, para Borges, la tradición literaria del Martín Fierro se sella no con una payada, con guitarra, sino con un contrapunto de cuchillos, dándole, digamos, un final mucho más bárbaro, mucho más salvaje, mucho más violento al Martín Fierro. Esto, por supuesto, va de la mano con esa oposición que toma Borges de Sarmiento, que es la oposición entre civilización y barbarie, entendida, digamos, de manera muy sarmientina, ¿no? La civilización como aquello occidental, europeo, blanco o criollo a lo sumo,
y la barbarie que representa, digamos, la transgresión, que representa la violencia, que representa la sexualidad. Y lo interesante es que en todos los casos, en general, los personajes de Borges eligen la barbarie. Entonces Borges dialoga con esa dicotomía de Sarmiento, pero a diferencia de Sarmiento, hace que sus personajes elijan la barbarie. Lo hace Dalman en El Sur, lo hace El Cautivo en ese microcuento que aparece en El Hacedor, y bueno, podríamos citar muchos otros ejemplos más, ¿no? Específicamente para hablar del escritor argentino de la tradición, tenemos que decir que es una conferencia que dicta Borges en 1951, cuando todavía tenía la posibilidad de ver. Daniel Balderston es un crítico y docente, tal vez uno de los que más sabe de Borges en el mundo, y sobre todo de los manuscritos y las versiones de los textos de Borges, que ha analizado específicamente unos manuscritos relacionados con el escritor argentino y la tradición, y ha encontrado diferencias significativas entre la versión publicada y la versión manuscrita, así que los remito a ese artículo extraordinario si les interesa saber más en detalle los avatares de esta conferencia. En principio está basado en una versión taquigráfica que él dicta en el Colegio Libre de Estudios Superiores, que era algo así como una especie de réplica argentina del Collège de France, que no dura demasiado tiempo. Se va a publicar en un libro, digamos, bastante poco visto, que se llama Cursos y Conferencias, de 1953. Luego lo recoge la revista Sur en el 55, y finalmente Borges lo incorpora de manera definitiva a sus obras completas a partir de la segunda edición de Discusión, que es de 1957. Con lo cual, cualquier lector, digamos, un poco distraído que va recorriendo las obras completas, cuando ve que Discusión dice 1932, puede pensar que el ensayo El escritor argentino y la tradición pertenece a esa etapa de Borges, a esa etapa temprana de 1930, 1932, y en realidad Borges lo inserta ahí un poco artificialmente, porque es incluso posterior a otras inquisiciones, ¿no? Bueno, específicamente si analizamos la estructura que tiene la conferencia de Borges, que es el escritor argentino de la tradición, vamos a encontrar que Borges hace un recorrido tripartito. Primero va a hablar mucho sobre la tradición nacional y específicamente sobre la literatura gauchesca. Después va a hablar sobre la importancia o no de la literatura española para los argentinos. Y finalmente va a tratar de ocuparse de lo que es la importancia de la cultura occidental en general para la literatura argentina. Ese es el recorrido que hace la conferencia. En lo que es la primera parte, donde él se ocupa de la literatura gauchesca, creo que lo interesante es que Borges de alguna manera está ajustando cuentas con algunos de los precursores más importantes de la historia de la literatura argentina, aquellos que han historizado y que han marcado un poco cómo se venía leyendo el canon nacional hasta esa época, cómo se venía leyendo la literatura argentina y la literatura gauchesca hasta esa época. Me refiero, por supuesto, a Leopoldo Lugones y a Ricardo Rojas. Esto también hay que, digamos, insertarlo o incorporarlo a lo que hace Martínez Estrada con un libro capital de ensayo como es Muerte y Transfiguración de Martín Fierro. Es bastante evidente que Borges está dialogando con su libro sobre Martín Fierro y con esta conferencia con el libro de Martínez Estrada. Y específicamente se dedica a refutar dos argumentos de Lugones y de Rojas respectivamente. Por un lado, Borges discute esa cualidad o esa lectura que hace Lugones en una serie de conferencias que luego se publican como el libro El Payador, si no recuerdo mal, de 1916, donde Lugones postula que el Martín Fierro es nuestro libro nacional básicamente porque tiene semejanzas con la literatura épica. Entonces va a recorrer una serie de argumentos que proponen a Martín Fierro como una figura heroica, la cuestión de la oralidad que se supone que tiene la gauchesca, también es un argumento, etcétera. Bueno, por empezar, Borges se distancia de esa idea y va a decir con mucha suspicacia que el Martín Fierro está más cerca de la novela como género que de la épica, lo cual es interesante como hipótesis de lectura porque efectivamente si uno lee el Martín Fierro completo, la primera parte y la vuelta de Martín Fierro, comprueba que a medida que va avanzando el libro se va poniendo cada vez más polifónico. Hay distintos personajes que van tomando la voz,
no solamente Fierro y Cruz, que aparecen en la primera parte, que es el gaucho Martín Fierro de 1872, sino que después se incorpora a ese discurso las voces de El hijo mayor de Martín Fierro, el hijo segundo de Martín Fierro, Picardía, después tenemos la payada entre Fierro y el Moreno, por supuesto las intervenciones de ese personaje un poco misterioso, que sería algo así como una especie de narrador, que no se identifica a sí mismo, pero que habla de manera gauchesca al igual que todos los demás, que es un poco el que cuenta de manera externa lo que hace Fierro, por ejemplo, o lo que hace Cruz. Esa sería un poco como la estructura que va a tener Martín Fierro y Borges la emparenta mucho más con la novela. Incluso podríamos pensar que los plot twists que tiene el Martín Fierro se parecen más a un recurso de novela que a un recurso épico, donde en general de la épica solemos conocer todo desde el principio, ¿no? No hay grandes sorpresas ni plot twists. Los remito en ese sentido si les interesa saber más sobre las diferencias entre épica y novela, a un video que grabé hace años ya, creo que en la pandemia, sobre dos artículos, uno de Georgi Lukács y otro de Mijail Bakhtin, acerca de las diferencias entre épica y novela. Ese video está colgado hace rato en este canal, así que si les interesa saber más, los remito a ese video. Después, por otro lado, con respecto a Ricardo Rojas, básicamente lo que va a postular Borges es que la gauchesca es un género artificial, como cualquier otro, que no es de origen oral, sino que fue escrita por letrados, y en todo caso lo que tenemos es la imitación de la oralidad, la imitación de la coloquialidad y del lenguaje, el léxico de los gauchos, pero de ninguna manera es una literatura escrita por gauchos. En ese sentido trata de refutar a Ricardo Rojas. Hay una cita que dice: la poesía gauchesca que ha producido, me apresuro a repetirlo, obras admirables, es un género literario tan artificial como cualquier otro. Y para eso, con mucha maldad, podríamos decir, Borges habla de algo que es medio inchequeable. Hay un ensayo muy lindo de un docente y escritor que se llama Pablo Valle, que analiza al escritor argentino de la tradición. El ensayo se llama Camellos en el Corán, donde justamente este profesor relativiza un poco el argumento que da Borges respecto de los camellos en el Corán, diciendo que em, los autores del Corán no necesitan demostrarnos que son árabes y por eso no incluyen la palabra camellos. Valle dice bueno, que eso, digamos, por un lado no es demasiado chequeable para el lector occidental que no está acostumbrado a leer libros como el Corán, que además es falso porque sí hay mencionados camellos en el Corán, pero que de todas maneras funciona como argumento porque en definitiva em, podríamos decir que la gauchesca nos convence de que los gauchos, de que son gauchos los que hablan por una cuestión de un léxico excesivo, y Borges argumenta que el momento, digamos, como más pretendidamente universal del Martín Fierro es aquel donde no utilizan el lenguaje gauchesco, que es el lenguaje de la payada. Es muy, muy interesante esa lectura. Si les interesa, bueno, los remito también al artículo de Valle acerca de este ensayo de Borges. Después Borges va a hablar del espinoso problema del color local, si hay que usarlo o no, y en realidad podríamos decir que acá Borges está incluso ajustando cuentas consigo mismo, porque Borges es un escritor que ha utilizado mucho los conceptos y las nociones del color local en todo lo que es su primera parte de la producción literaria, desde sus tres libros de poesía, Fervor de Buenos Aires, Luna de Frente, Cuaderno San Martín, sus tres libros de ensayo que él elimina deliberadamente de sus obras completas: El idioma de los argentinos, Inquisiciones y El tamaño de mi esperanza. Borges de alguna manera está como abjurando de esa etapa de su juventud y por lo tanto no quiere, digamos, incurrir otra vez en lo criollista. Dice que no hace falta eso para ser un escritor argentino, que no hace falta ser nacionalista, que no hace falta ser criollista, que no hace falta como un exceso de nacionalidad o de estereotipos de lo argentino, ¿no? Es interesante en ese sentido pensarlo si lo pensamos en otro tipo de lenguajes artísticos. Yo esto siempre lo charlo con mis estudiantes extranjeros y les digo que si alguien filmase, si un extranjero filmase una película situada en Argentina, probablemente incluiría muchos de los estereotipos de lo argentino, como el mate, el dulce de leche, no sé, el obelisco de la ciudad de Buenos Aires, gente bailando el tango y cosas así.
Y me parece que en general cuando uno ve películas argentinas locales, la mayoría de esos elementos, salvo el mate que por ahí puede estar más presente, no suelen estar. Entonces, y no hace falta que nadie nos convenza de que son películas auténticas o genuinamente argentinas. Incluso pueden ser películas argentinas que estén situadas fuera de Argentina. Con lo cual, la cuestión y el problema del color local es algo muy interesante para discutir no solo en literatura, sino en cualquier tipo de lenguaje artístico. Después también da una característica, la verdad, sumamente discutible, que él cita como argentina, usando un ejemplo de un poeta postmodernista, podríamos decir, que es Enrique Banch, un poeta que quedó bastante opacado porque fue contemporáneo al surgimiento de las vanguardias, un poeta neoclásico, si ustedes quieren. Neoclásico no sería la palabra, pero un poco clasicista, que cultivaba mucho el soneto. Y Borges dice que para él una característica argentina es el pudor, ¿no? El no querer nombrar de manera directa el amor u otros elementos. Y podríamos pensar en todo caso que eso es algo que más bien lleva agua al molino de Borges. O sea, en todo caso, el pudor es parte de la estética borgiana, ¿no? Basta ver cómo trabaja cuestiones como la sexualidad de manera muy elusiva o incluso muy negativa. Pero de ninguna manera esto es aplicable, digamos, a toda la literatura argentina. Basta ver otros autores que han trabajado con estas temáticas de una manera como mucho más irreverente. Entonces, Tomás Eloy Martínez, un escritor muy importante, autor entre otras cosas de Santa Evita y la novela de Perón, dice que esa frase sobre el pudor le ha hecho bastante mal a la literatura argentina, como si fuera un dictum que todos los escritores y escritoras tuvieran que seguir y que por suerte no sucedió. También hay una reivindicación un poco equívoca de Don Segundo Sombra, la novela que de alguna manera cierra como el ciclo de la gauchesca y además la cambia de género porque pasa de la poesía gauchesca a lo que sería la novela. Dice Borges, ahora quiero hablar de una obra justamente ilustre que suelen invocar los nacionalistas. Me refiero a Don Segundo Sombra, de Guiraldes. Los nacionalistas nos dicen que Don Segundo Sombra es el tipo de libro nacional, pero si comparamos Don Segundo Sombra con las obras de la tradición gauchesca, lo primero que notamos son diferencias. Por supuesto, no solo en términos del género literario, no es un poema, es una novela, sino también en términos del estilo, ¿no? Dice Borges, Don Segundo Sombra abunda en metáforas de un tipo que nada tiene que ver con el habla de la campaña y sí con las metáforas de los cenáculos contemporáneos de Montmartre. En cuanto a la fábula, a la historia, es fácil comprobar en ella el influjo del Kim, de Kipling, una novela de formación, cuya acción está en la India y que fue escrito a su vez bajo el influjo de Huckleberry Finn de Mark Twain, Epopeya del Mississippi. Es decir, que Borges, bueno, ahora lo voy a leer en la próxima cita, pero está un poco diciendo, bueno, no hubiera sido posible Don Segundo Sombra sin estos elementos que son foráneos, que son ajenos a la tradición nacional. Y además de eso, tiene poco que ver con el habla de la campaña. Es una de las cosas que por ahí más llaman la atención cuando uno lee el Don Segundo Sombra, que no hay un lenguaje coloquial gauchesco, sí por ahí en la oralidad de los diálogos, en la forma en la que habla, por ejemplo, Don Segundo Sombra, pero el narrador tiene un lenguaje muy elevado, muy artificioso, y que va a tardar, digamos, va a llevar casi toda la novela a justificar por qué un muchacho huérfano de un origen, digamos, humilde, tiene semejante lenguaje para expresarse. Hay una especie de disparidad entre el personaje y la expresión de habla del personaje, que es algo que incluso uno podría encontrar en otros textos de la literatura argentina mucho más recientes. A mí me parece que el mismo problema, diciendo problema entre comillas, ¿no? La misma característica uno puede encontrar en las aventuras de la China Iron de Gabriela Cabezón Cámara, donde no hay una correspondencia demasiado literal entre cómo uno esperaría que hable el personaje y cómo el personaje efectivamente se expresa. Dice la tercera parte de la cita, al hacer esta observación no quiero rebajar el valor de Don Segundo Sombra. Al contrario, quiero hacer resaltar que para que nosotros tuviéramos ese libro, fue necesario que Guiraldes recordara la técnica poética de los cenáculos franceses de su tiempo, y la obra de Kipling que había leído hacía muchos años, es decir, Kipling y Mark Twain y las metáforas de los poetas franceses fueron necesarios para este libro argentino, para este libro que no es menos argentino, lo repito, por haber aceptado esas influencias. Va también a citar otros ejemplos afines, como por ejemplo la gran cantidad de temas no ingleses que toma Shakespeare para sus textos,
y que realmente no lo hacen menos inglés que otros escritores. También hay que mencionar que Borges aprovecha esto para tomar distancia de lo que sería la apropiación nacionalista que está haciendo el peronismo en esa época. Recordemos que esta conferencia es del 51 y de esa manera también reivindica el derecho de apropiarse de la cultura occidental o universal. Dice la cita: los nacionalistas simulan venerar las capacidades de la mente argentina, pero quieren limitar el ejercicio poético de esa mente a algunos pobres temas locales, como si los argentinos solo pudiéramos hablar de orillas y estancias y no del universo. Creo que es interesante por ahí llevar esta cita de Borges a un punto posterior, que sería todo el movimiento de los 60, que fue el boom latinoamericano, y preguntarnos si de alguna manera esa gran cantidad de ventas que tuvo la novela latinoamericana en esa época no responde también a una suerte de exigencia de color local, transfigurado en este caso con una carga de realismo mágico, ¿no? Con elementos como exóticos, si se quiere. Y creo que es interesante cuando uno lo piensa de ese modo, ver la respuesta que dan algunos escritores contra lo que sería el realismo mágico, no solamente movimientos posteriores, no sé, como de la década del 90, como Mac Hondo, que juega con el nombre de Macondo, el pueblo que inventa García Márquez, y con la idea de McDonald's, ¿no? Porque ponen MC Hondo, Mac Hondo. Sino también, digo, textos bastante irónicos y bastante críticos contra el movimiento literario del boom latinoamericano, como Dejar de ser un mono de Augusto Monterroso, que es sumamente sarcástico, y Carta a un escritor latinoamericano de Leo Maslía, por ejemplo. Con respecto a la literatura española, la verdad es que Borges la despacha bastante rápido, no le interesa, digamos, gastar demasiados argumentos para ello. Primero menciona la idea de que una de las características de la literatura argentina es su intento sistemático por distanciarse de la literatura española. Podemos, por supuesto, encontrar autores que son un poco una excepción a esa regla. Tal vez Mujica Lainez, que cité hace un rato, sería un escritor mucho más hispanizante, ¿no? Que toma muchos elementos de la colonia, pero hay como una especie de tendencia, digamos, de la literatura argentina y de su tradición a imaginarse a sí misma más bien después de la independencia argentina. Pensemos en textos como La Cautiva, El Matadero, ni hablar el Facundo de Sarmiento, ¿no? Como textos que vienen después. Y también él dice que la literatura española es un gusto adquirido para los argentinos. Borges va a reivindicar muchas veces, porque ama ese libro, El Quijote, pero eso no significa que él ame toda la obra de Cervantes. Entonces, las aficiones de Borges sobre determinados autores y libros de la literatura española no significan que tengamos que tomar toda la tradición literaria española de manera acrítica. Por último, también Borges, como dice Gamerro, Carlos Gamerro, en un ensayo muy lindo que se llama El escritor irlandés y la tradición, Borges se va a apropiar de la cultura occidental, al igual que Joyce, desde un lugar periférico que obliga a las literaturas y a las lenguas hegemónicas a repensarse y releerse a sí mismas. Dice Gamerro: producir un discurso sobre la cultura dominante que la cultura dominante no pueda ignorar. Y es muy interesante desde ese punto de vista que Borges cite a Irlanda como uno de los ejemplos de quienes han sabido apropiarse, reapropiarse de la cultura occidental desde de otro lugar, desde otra manera, desde una posición periférica. Es muy interesante cómo Borges consigue argumentar que algo que en principio parecería ser una debilidad de la cultura argentina, que es tener poca tradición literaria o una tradición literaria relativamente joven, para Borges eso nos da mayor independencia y autonomía y mayor libertad a la hora de trabajar con la tradición occidental en su totalidad, de manera mucho más irreverente que la forma en la que lo haría, por ejemplo, un francés o un italiano, que cargan a sus espaldas una larga e importante tradición literaria, digamos que por ahí pesa con mayor solemnidad sobre sus espaldas. Unas citas para terminar, dice: ¿cuál es la tradición argentina? Creo que podemos contestar fácilmente y que no hay problema en esta pregunta. Creo que nuestra tradición es toda la cultura occidental y creo también que tenemos derecho a esta tradición, mayor que el que pueden tener los habitantes de una u otra nación occidental. Un poco por este argumento que yo estaba mencionando recién. Todo lo que hagamos con felicidad los escritores argentinos pertenecerá a la tradición argentina, de igual modo que el hecho de tratar temas italianos pertenece a la tradición de Inglaterra por obra de Chaucer y de Shakespeare, dice
Borges. Por eso repito que no debemos temer y que debemos pensar que nuestro patrimonio es el universo, ensayar todos los temas y no podemos concretarnos a lo argentino para ser argentinos. Porque o ser argentino es una fatalidad, y en ese caso lo seremos de cualquier modo, o ser argentino es una mera afectación, una máscara. Bueno, queda un poco para el lector decidir cuál de las dos opciones elegir, ¿no? La fatalidad o la afectación, la máscara, pero creo que es muy interesante cómo Borges está de alguna manera resolviendo el problema que es, frente a las dicotomías, en realidad elegir lo local y lo universal juntos. Eso lo vamos a ver numerosas veces en lo que sería la obra de Borges. Hay muchos ejemplos de esto, pero pienso, por ejemplo, en un cuento como El Zahir, que toma una moneda local, una monedita, y esa moneda, digamos, está conectada con lo que sería la universalidad, porque es una moneda que parece no tener fin, no cesar, que parece ser eterna. Por supuesto, el Aleph es quizás el ejemplo más paradigmático, un punto en un sótano de Buenos Aires desde el cual se puede ver todo el universo, ¿no? Entonces, creo que esto también sirve para conectarse con lo que va a hacer Borges a partir de 1930, 1935, que es tratar de conectar a la tradición y a la literatura argentina con la tradición occidental en general. Por eso no es raro que encontremos en el mismo libro de Borges un texto sobre un gaucho, otro texto sobre un vikingo o alguien de lo que sería la zona nórdica de Europa, alguien de Estados Unidos y así sucesivamente. Él puede tomar indistintamente toda esa tradición y trabajarla, porque lo importante para él, como dice, es simplemente incorporar, absorber eso y hacerlo parte de nuestra tradición nacional. Espero que les haya servido, espero que les haya gustado este repaso por esta conferencia de Borges. Si les gusta, si les gustó, si les interesó, por supuesto los invito a leer otros ensayos de Borges. Fundamentalmente los de discusión y los de otras inquisiciones no tienen desperdicio, son extraordinarios. Y por supuesto también los prólogos son una zona de la obra de Borges muy grata para recorrer. Así que espero que les haya servido este pantallazo que hicimos por esta hermosa conferencia de nuestro gran escritor nacional. Bien, nos encontramos entonces en el próximo video. Como ven, estoy grabando más videos porque parte, digamos, de la cursada de uno de los institutos donde trabajo es asincrónica y estoy produciendo materiales para mis alumnos. Así que de paso también esto se cuelga en internet y le sirve a cualquier persona que pueda estar interesado. Nos vemos entonces en el próximo video y les agradezco una vez más por ver.